¿Cómo están estudiantes del octavo grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Nuestro tema de hoy es función de nutrición en seres pluricelulares. Y dentro de este tema volveremos a recordar el concepto de célula, un esquema sobre las funciones de la célula, concepto de la función de nutrición de la célula, tipos de nutrición en seres pluricelulares, etapas básicas de la nutrición heterótrofa, metabolismo en las células autótrofas y heterótrofas. Importancia de la función de nutrición. Nuestra clase de hoy tiene los siguientes propósitos. Comprender el concepto de función de nutrición de las células. Establecer diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa en organismos pluricelulares. Y para adentrarnos más a nuestro tema, vayamos a la situación problemática en que se encuentra nuestro personaje. Durante la visita de Male al departamento de Paraguarí, ella va a refrescarse al arroyo Mbuyapeg y observa que una de las plantas que se encuentra al costado del agua se inclina hacia donde refleja la luz del sol. Entonces se pregunta, ¿por qué esta planta se inclina hacia el sol y las otras no? Tratando de responder la pregunta que se plantea Male, veamos a continuación el concepto de célula. La célula es la unidad básica de todo ser vivo existente. Se encuentra presente en las plantas, los animales y los seres humanos. Como estamos viendo en nuestra imagen, tenemos dos representaciones de célula, una célula animal y otra que corresponde a la célula vegetal. Veamos entonces cuáles son las principales funciones que cumplen las células. Las células cumplen las siguientes funciones: relación, nutrición y reproducción. Hoy hablaremos de la función de nutrición en seres pluricelulares. Veamos a continuación el concepto de la función de nutrición de la célula. Es la función que permite a las células obtener alimentos, nutrientes y oxígeno para su supervivencia. Como estamos observando, tanto la célula animal o vegetal o de cualquier ser vivo necesita mantener su estructura, ya que es compleja y debe cumplir funciones. Y para desempeñar esas funciones necesita energía. Y eso proviene de los nutrientes o de los alimentos que incorpora u obtiene. Los tipos de nutrición en seres pluricelulares. Cuando hablamos de seres pluricelulares, estamos hablando de organismos vivos constituidos por muchas células. La nutrición autótrofa, entonces podemos decir que las células se pueden nutrir de diferentes formas dependiendo del tipo de materia y energía que utilicen. Por ejemplo, a través de la nutrición autótrofa, las células sintetizan sus propios nutrientes. Puede hacerlo a través de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. En la nutrición heterótrofa se da cuando las células incorporan ya sustancias sintetizadas, en el caso de las sustancias orgánicas y las inorgánicas para poder cumplir algunas funciones. Analizaremos a continuación las etapas básicas de la nutrición heterótrofa. Veamos este esquema. Como primera etapa, entonces, vemos a la captura. Muchos seres vivos
persiguen a sus presas que van a ser sus alimentos. Entonces forma parte de esta etapa de la nutrición. Cuando incorporan dentro del cuerpo ocurre la ingestión. Muchos de los seres vivos poseen un tubo digestivo especializado y el proceso que ocurre dentro de ese tubo digestivo es la digestión, que es el desdoblamiento de los componentes de ese alimento dentro del tubo digestivo, también a la acción de otras sustancias. Las sustancias que se obtienen a partir de la digestión son absorbidas y forman parte de la estructura corporal o forman parte del torrente sanguíneo, por ejemplo, para obtener energía. La glucosa se incorpora en la sangre y llega hasta las células. Ese proceso de obtener energía corresponde al metabolismo. Luego de su utilización, se generan sustancias que no se pueden utilizar. Entonces son eliminados mediante la excreción. Y si hacemos un repaso entonces de las etapas básicas de la nutrición celular heterótrofa, vemos como captura, ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción. El metabolismo en las células autótrofas y heterótrofas. Las células autótrofas, como las células vegetales, transforman la energía luminosa en energía química en forma del adenosín trifosfato, que se abrevia como ATP, a través del proceso del anabolismo que ocurre en los cloroplastos. La fotosíntesis, entonces, es un proceso de anabolismo. ¿Por qué? Porque se sintetizan sustancias. A través de la fotosíntesis se aprovecha la energía luminosa del sol, a través de las raíces se absorben el agua y sustancias minerales disueltas que en presencia de la luz solar en los cloroplastos se transforman en sustancias orgánicas como la glucosa y el oxígeno. Las células heterótrofas son las que consiguen sus nutrientes o no son capaces de elaborar sus propios nutrientes. Entonces, para obtenerlas recurren a la alimentación de otros seres. Como estamos viendo en esta imagen, estas ovejas se alimentan de los pastos. Entonces, a partir de los pastos obtienen tanto la materia y la energía que precisa para el funcionamiento de su cuerpo. Y hablamos de catabolismo cuando los componentes de ese alimento son degradados para obtener las sustancias que se necesitan. La importancia de la función de nutrición. Es importante para los seres vivos y su supervivencia, ya que permite la obtención de materia y energía necesaria para su desarrollo y funcionamiento adecuado. A continuación vamos a completar las actividades de evaluación. Prestemos atención a los planteamientos. El primer ejercicio, marcamos con X la respuesta correcta. Y tenemos una pregunta que prácticamente es un repaso. Es la unidad básica de todo ser vivo existente. Se encuentra presente en las plantas, los animales y los seres humanos. Y tenemos como opciones seres vivos, organismos, célula. Entonces marcamos como respuesta correcta la opción C. La célula es la unidad básica de todo ser vivo existente. Es la función que permite a las células obtener alimento, nutrientes y oxígeno para su supervivencia.
Y tenemos como opciones, en la opción A, función de relación, opción B, función de nutrición y opción C, función de reproducción. Obtener alimentos, nutrientes y oxígeno, entonces corresponde a la función de nutrición. Marcamos la opción B como respuesta correcta. Completamos los espacios en blanco con la palabra correspondiente. Y tenemos dos opciones, catabolismo y autótrofa. En el primer planteamiento o oración que vamos a completar dice, los seres pluricelulares como los vegetales aprovechan la energía luminosa para llevar a cabo la nutrición. ¿Qué tipo de nutrición llevan los vegetales? Llevan una nutrición autótrofa y escribimos en el espacio autótrofa. Prestemos atención, pero nos queda solamente una opción para completar. Entonces vamos a leer. Las células heterótrofas utilizan la materia orgánica que obtienen del medio para obtener energía mediante el catabolismo. Entonces escribimos en nuestro espacio catabolismo. Veamos a continuación el resumen de nuestra clase. Nuestro tema principal, la función de nutrición en seres pluricelulares. Estuvimos haciendo un repaso del concepto de la función de nutrición, los tipos de nutrición y las etapas de la nutrición heterótrofa. También estuvimos hablando de la importancia de la nutrición para los seres vivos. Y así llegamos a la culminación de nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.